Mientras tanto, en la Matrix. Tus minutos semanales para entender mejor esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo les va? Mi nombre es Alex y sean bienvenidos a nuestro primer episodio. El día de hoy, desde el Observatorio de Política Internacional, en colaboración con el CERIMA, estaremos hablando sobre perspectivas de una manifestación, de la letra de María Fernanda Cerón Berján y David Norato Villalba. Justicia y cambio. Las exigencias resumidas de las manifestaciones que se escuchan entre gritos y cantos durante más de 50 días de protesta. Una crisis social gestada en décadas de desigualdad, la cual, después de hundir 2 proyectos de reforma tributaria y de salud, paralizar al país con manifestaciones y bloqueos, cuestionar la estructura de la fuerza pública, particularmente de la policía, y presentar escenarios donde la violencia generalizada es el marco de los enfrentamientos, genera más incertidumbre que certezas en el desarrollo político, económico y social del país. Sin embargo, aun si resulta confuso y complicado establecer el inicio de la presente crisis que enfrenta hoy a los colombianos, este artículo pretende presentar un breve análisis de coyuntura, junto a la exposición de algunos de los principales detonantes sociales y el panorama de Colombia frente al escenario internacional. Dicho esto, desde el pasado 28 de abril, las calles de las ciudades y las vías nacionales se llenaron de manifestantes en figuras como estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas y transportadores, incentivados por el proyecto de ley de reforma tributaria que el Gobierno Nacional presentó al Congreso. Una reforma que inicialmente pretendía recaudar aproximadamente 26 billones de pesos colombianos anuales, un equivalente a 7.204 millones de dólares. Es decir, el 2,2% del PBI para financiar los gastos que se acrecentaron a raíz de la pandemia. Una decisión que, si bien resulta completamente necesaria, teniendo en cuenta que se registró una contracción de la economía en un 6,8% para el 2020 y que Colombia es el tercer país de la región con mayor crecimiento de la deuda externa en los últimos 10 años, no contemplaba las necesidades sociales y económicas de un país agobiado por la pobreza. Alternativas como proyectar un aumento en el recaudo del impuesto a la renta al ampliarle el número de contribuyentes, afectando principalmente a la clase media, en medio de una coyuntura marcada por la pandemia, resultaría insostenible, pues la gran mayoría de los colombianos no cuentan con capacidad económica para sostener la carga tributaria que se quería establecer. Por dar un ejemplo, tan solo en el 2020 el desempleo en Colombia era del 15,9% y para el mismo año la pobreza monetaria era del 42,5% y además el 15,1% del total de la población intentaba sobrevivir en la extrema pobreza. Delineando un panorama nacional en el que, por más deuda o necesidad de aumento del recaudo que existiese, la clase media colombiana difícilmente hubiera podido soportar estas determinaciones tal y como se presentaron. Estas, además de lo comentado anteriormente, iban a significar un aumento en el precio final de algunos productos de la canasta básica familiar. Si bien no se los planteaba gravar directamente, sus insumos en la cadena de producción sí. Lo anterior proyectaba el recaudo de 7,3 billones de pesos mediante el impuesto de valor agregado. Es decir, tal y como dice un refrán colombiano, sí, pero no así. No cuando la corrupción le cuesta al país aproximadamente 50 billones de pesos colombianos al año, un equivalente a 18.400 millones de dólares, o cuando Colombia es el segundo país con mayor gasto militar en la región, o cuando las cifras de desempleo registran un 15,1% para abril del 2021. Con este panorama era de esperarse una fuerte movilización social, sobre todo porque dicha reforma fue la gota que rebosó el vaso de indignación e injusticias que se habían estado acumulando desde las protestas sociales de noviembre del 2019. Las inconformidades que llevaron a más de 300.000 personas a manifestarse hace 2 años siguen vigentes y se reavivan con más fuerza. Ahora bien, aunque el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria del Congreso, las protestas sociales continuaron, pues el malestar social que se ha sedimentado desde hace varios años y se ha agudizado con la pandemia no se limitaba únicamente a esta. Ni el tercer pico por contagios de COVID que atraviesa Colombia iba a detener a millones de personas a ejercer su derecho a la protesta, pues así como se lee en las pancartas de los manifestantes, mata más el gobierno que el COVID-19. Hoy en día los colombianos protestan por el derecho a la vida y a la no normalización de la violencia generalizada. Colombia es el país donde más asesinan líderes y lideresas ambientales y defensores de los derechos humanos.
por el incumplimiento del acuerdo de paz, por el uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones garantes del orden, por la falta de oportunidades de estudio, emprendimiento y desarrollo, por la desigualdad cada vez más agudizada y, en términos generales, por el descontento con el actual gobierno que no lidera los cambios estructurales que pide el país. Uno de los factores que ha generado más descontento y críticas, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido la falta de efectividad del gobierno de dar respuesta a la violencia generalizada presentada en el marco del paro nacional, en gran medida ejercida por parte de la fuerza pública. Desde que empezaron las movilizaciones sociales el 28 de abril y hasta el 31 de mayo del presente año, se registraron 3.789 casos de violencia policial, dentro de los cuales 45 corresponden a homicidios presuntamente por parte de la policía, 25 son víctimas de violencia sexual, 1.248 son víctimas de violencia física y 1.649 fueron detenidos arbitrariamente, entre otros. Es evidente que las actuaciones por parte del gobierno nacional, dirigidas a mantener el orden, han involucrado violaciones de derechos humanos. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, o ESMAD, como comúnmente se le conoce, adscripto a la Policía Nacional, que a su vez está vinculado al Ministerio de Defensa y no al del Interior, ha sido blanco de críticas y denuncias por el uso inadecuado de sus herramientas y medios para llamar a la calma y garantizar el orden. Resulta evidente la necesidad de una reforma estructural a la fuerza pública, sobre todo porque el Estado presenta a la policía como una entidad civil, a pesar de que su orientación y subordinación radican en criterios militares. El recrudecimiento de la violencia en el marco de las protestas es a la vez causa y consecuencia del actuar de esta institución, por lo que decisiones como militarizar las ciudades en aras de brindar un apoyo a la ESMAD suponen aumentar la tensión en un conflicto que ya está escalado. Ha generado especial controversia el uso de armamento denominado de letalidad reducida, pues según los protocolos establecidos, los disparos con estas armas deberían realizarse de forma parabólica y no horizontalmente hacia el cuerpo de los manifestantes. Sin embargo, el hecho de que el 86% de los casos en los que se utilizó armamento en contra de los manifestantes se produjeron afectaciones directas que comprueban que los ataques realizados no corresponden a hechos fortuitos. Para resumirlo en una frase, las armas calificadas como no letales terminan siendo letales. Ahora bien, también ha sido foco de atención la violencia ejercida por los civiles. Los medios de comunicación tradicionales han sido persistentes en sostener que la agudización del conflicto se debe en gran medida a que civiles armados han cometido diferentes actos vandálicos como saqueos, retenes ilegales y destrucción de propiedad privada. Ante declaraciones de medios de comunicación y figuras públicas que categorizan las reivindicaciones indígenas como actos vandálicos y el uso ilegal de armas letales por parte de civiles en apoyo de la policía como actos de gente de bien, es preciso ser particularmente críticos. Dar especial protagonismo a las paredes pintadas o a las estatuas destruidas parece clave si el objetivo es desviar la atención del silencio del gobierno ante los homicidios, agresiones físicas y sexuales. Los debates sobre la violencia generalizada demuestran la polarización en la que se encuentra el país, y manejar un conflicto aumentando la hostilidad entre las partes daña las posibilidades para concertar, disminuyendo los caminos basados en considerar soluciones a partir del diálogo. Mientras en Colombia crece la desconfianza en los medios de comunicación tradicionales, la influencia de los dueños de estos en la política nacional es importante, en el escenario internacional se acrecientan las preocupaciones por el destino del país. Mientras que 55 congresistas estadounidenses, todos demócratas, piden al secretario de Estado Anthony Blinken suspender la ayuda a la policía colombiana, bloquear la venta de equipo militar, y las Naciones Unidas hace un llamado especial a la garantía de derechos, especialmente el de la manifestación pacífica y la protesta, el gobierno de Iván Duque se mostró reacio a la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó el pasado 8 de junio. Esta situación lleva a pensar que los protocolos de control, diálogo y garantías parecen más ilusorios que reales, y además lleva a cuestionar la voluntad del gobierno en lo respectivo a la construcción de confianza y al esclarecimiento de los hechos. ¿Qué pasará con Colombia? El 7 de junio, el Comité del Paro decidió suspender las negociaciones con el gobierno nacional, pues este no se ha mostrado cooperativo, dilatándolas en plena emergencia, además de que se ha incumplido la firma del preacuerdo de garantías establecido el 24 de mayo. Considerando también que el 15 de junio, el comité anunció la suspensión de las movilizaciones hasta nuevo aviso para considerar nuevos mecanismos de protesta. No obstante,
permanecen en la incertidumbre las decisiones de aquellas colectividades que no tienen representación en la mesa de negociación. Realmente no hay mucho que esperar del gobierno de Duque. Desde el inicio de su presidencia se ha mostrado débil, inoportuno y en gran medida incapaz. Por esto, las esperanzas están puestas en las futuras elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en marzo del próximo año. Lo que Colombia necesita es establecer acuerdos económicos que tengan en cuenta a todos los sectores sociales, con una redistribución económica acorde a la situación social del país. Se necesita también reactivar los acuerdos de paz, garantizar políticas públicas de educación, erradicar las desigualdades de género y hacer una reforma a la policía que garantice los derechos humanos. Con todo, deducir que en esta coyuntura se acentúa aún más la crisis económica es acertado. Una reforma estructural para la fuerza pública es necesaria, válida y pertinente. Y desde luego es apropiado concluir que un diálogo nacional es imprescindible para solucionar el descontento social y la polarización recurrente. Así, finalmente, la representatividad en las mesas de diálogo constituirá un factor imprescindible a tener en cuenta a la hora de diseñar soluciones a la presente situación. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @serima.Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Twitter como @Serima Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Facebook como Serima/Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Para más contenido como este, pueden visitar nuestra página www.observatorioserima.wordpress.com. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima. Hasta luego.